Una monocromía silenciosa. En Colombia, a comienzos de la década del 70, la población de las ciudades era mayor que la rural, y tanto las problemáticas exploradas por las artistas como la representación que hicieron de su entorno llevaron a que las artes visuales adoptaran un carácter estrictamente urbano. La prioridad estaba en lugares, asuntos y personajes marginales que señalaban aquellos espacios donde era evidente el cambio traumático de la vida por el acelerado crecimiento de las urbes, sin planeación alguna. Estas fricciones se hicieron visibles en ámbitos como la cultura, la vida cotidiana y las formas de habitar. Para abordar el contexto, los artistas acudieron a una modalidad de realismo que en buena parte de los casos estuvo medida por la fotografía, aunque el resultado de los trabajos se concretó en dibujos, grabados, pinturas o imitaciones. Se transgredieron los límites del arte, permitía una multiplicidad de propuestas y medios. En Colombia tomaron vuelo por una parte la expropiación a la figuración que se estaba dando en los ámbitos de lo político, lo perceptual y lo conceptual, y por otra parte una modalidad de abstracción pictórica donde el referente tomaba un lugar significativo. El trabajo tridimensional reveló los supuestos de la escultura a la vez que se planteó una relación entre arte e espacio público hasta el momento inexploradas en el país. La ampliación de las fronteras en las prácticas artísticas inició de inmediato en el uso de los medios y los materiales. En ciertas obras, el lenguaje del color pasó a un segundo plano y se consiguió una atmósfera silenciosa proporcionada en parte por el uso del blanco y negro. Se acudió a medios parcos en el cromatismo, la fotografía, el dibujo y el grabado que permitían reflexionar sobre la aproximación a la percepción, a la imagen y a la noción de lo real. Pese a la importancia que tenían estos medios en Europa y Norteamérica, por motivos reflexionados con un alto componente teórico sobre el arte y sobre la sociedad alternante industrializada en Colombia, cobraron reproducencia en un grupo de artistas que los tomaron como base para evidenciar su mirada crítica en el entorno cultural. Una nueva relación con la imagen, dibujo y fotografía. Desde finales de la década del 70 y principalmente durante las 70, fue usual hablar de dibujantes, es decir, de artistas cuya obra se concentraba producidamente en el dibujo. El crítico del arte Miguel González escribió que en Colombia la práctica del dibujo fue una de las tantas propuestas que se unió a la arrogancia renovadora de una generación brillante y sistemática. Fue una experiencia estética independiente que singularizó su validez por la sola fuerza de los objetivos. Paralelamente, una técnica experimental en muchos aspectos y también una ardua empresa conceptual. Si bien a lo largo del siglo XX los artistas trabajaron el dibujo como un lenguaje independiente, las obras resultantes fueron consideradas como menores y el interés. Miguel González, el dibujo colombiano en la década del 70, Museo de Arte Moderno de Medellín, abril de 1981. Para ampliar la información sobre el dibujo en el periodo, consultar el libro Juan Ricardo Rey, El dibujo en Colombia de 1970-1986, La Carrera Editores, colección Ojo de Agua, Medellín 2007. Foto. La crítica y el público se enfocó en la pintura o la escultura. Por el contrario, en el lapso estudiado artistas como Óscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas, Mariana Valera, Darío Morales, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Óscar Jaramillo, Óscar Muñoz, Saturnino Ramírez, Ever Astudillo, Félix Ángel, Alfredo Guerrero, Cecilia Delgado, entre muchos otros, utilizaron el dibujo para dramatizar la nación de percepción.
Este medio les permitía convertir en líneas los de encuentro entre planos de color y transformarlos en tonos grises que se moldeaban con la luz sombrada. Así en el dibujo como medios autónomos y no como apoyo a técnicas mayores. Lograron proponer una aproximación diferentes a la imagen que les permitió explorar y ampliar sus posibilidades representativas. En aquellos casos que buscaban generar un juego ambiguo entre representación y percepción, ambas de efectuar la operación clásica de abstraer aquello que no era visible en una escena. La línea, el proceso, el abstractismo se amplió según Álvaro Medina, el mérito de asumir el dibujo tal como hoy se practica es de los escultores Ramón Barba y Elena Rodríguez, en primer lugar, luego de los pintores Trujillo, Magneta y Gómez Jaramillo, en su expresión en 1933. Ena Rodríguez exhibió media docena de excelentes carboncillos de un realismo religioso y ascético. Debe recordarse que hasta en ese momento no se acostumbraba a mostrar los dibujos en público. Al romper con tan estrecho criterio, Ena Rodríguez le sacó de la clandestinidad a los talleres el arte colombiano de los años 20 y 30, página 210. En la Exposición Panamericana de Artes Gráficas de Cali en 1970, Darío Morales obtuvo el primer premio sobre las obras que presentó en esta muestra. El artista Santiago Cárdenas afirmó: consumaron gran impacto aquellas figuras que establecieron una silla tour sobre un escudo pico de madera, con sombras fuertes, cada detalle pintado con precisión asombrosa y hiperrealista, así quiere decir como una fotografía, pues tenía esos cuadros un parentesco claro con la fotografía, la cual constituía un doble delito contra la moral y el arte, el desnudo femenino sin tapujos y además un cuadro que a través dejaba ver la fotografía que sirvió de inspiración tanto como modelo. Eso fue una posición osada y valiente para el medio. Con esta idea de tanto con la observación y mostrar la realidad del cuerpo femenino y de la base de la foto como boceto, permitieron prioritariamente el cuadro final. Morales conquistó su público y afianzó su prestigio artístico en Francia y en los Estados Unidos. Santiago Cárdenas, Darío Morales, 1944-1988, revista Viva, El Arte, número 12, Bogotá, mayo de 1988, citado por Isabel Cristina Ramírez, El Arte en Cartagena, a través de la colección del Banco de la República, Cartagena, Banco de la República, 2010. Foto. La identificación del entorno en términos del plano y volúmenes y en el trabajo en grandes de macromatías o colores sutiles poco valorados. Resulta paradójico que el dibujo, medio que implica operaciones perceptuales tan complejas, fuera empleado para abrirle campo a nuevas formas de figuración de la óptica realista, pues esta óptica se suponía revaluada con la figuración expresiva de los años 70, concentrada en la exploración de un universo crítico y pleno de tensión más que en conseguir en formas de representación versista, como había ocurrido con la pintura académica. En las obras de artistas como Darío Morales, Saturnino Ramírez, Mariana Valera, Óscar Muñoz y Ever Astudillo, entre otros, se generó una relación como la imagen fotográfica como mediadora de lo real más que la representación de reproducir la realidad, anclada en sistemas de representación tradicionales. Santiago Cárdenas, por el contrario, ironizó la fotografía ignorando al medio, la cámara en foto, la elaboración de imágenes que fueron asimiladas por ciertos
contemporáneos con pinturas hiperrealistas, pero que en realidad estaban construidas directamente frente al modelo. Entre dichos artistas también se generaron relaciones ambiguas con la fotografía, como sucedió con Miguel Ángel Rojas o Ferrer Franco, quienes la investigadora María Lovino ubicó a Ferrer Franco como uno de los artistas que tuvo una mayor incidencia dentro del grupo de artistas a quienes se aludió, no solo en virtud de trabajo con la cámara, sino con el submundo urbano que exploró con sus fotografías billares, inquilinatos, bares, prostíbulos, interiores, espacios marginales, etc. El aspecto anota durante los últimos 3 años que abordó una recuperación de esa memoria a partir del trabajo investigativo con Óscar Muñoz, que ha hecho entender la influencia determinante que Ferrer Franco ejerció en una generación de artistas en Colombia, así como la enorme explicación que conlleva su trabajo acerca de que fue el nacimiento de las ciudades en América Latina y con ello el florecer de una mirada urbana que desplazó los exotismos y las nostalgias del personaje. En medio de una crisis de violencia que se agudizó desde entonces hasta el presente, María Lovino Ferrer Franco, otro documento, Bogotá 2004, página 1. Foto. La tomaba como un punto de partida para otorgarle calidades del dibujo. Si el pensamiento realista buscó una equivalencia entre la representación del entorno y la percepción visual durante los 70 imágenes fotográficas en el ámbito local, se tomó como iniciativo de la Real, como posibilidades de incursionar en terrenos de la ficción, de la ilusión, de la reacción de un nuevo universo visual. Foto. Artistas interesados en trabajar en el entorno urbano hallaron en la cámara una herramienta de gran utilidad y apoyo, en una época en que a diferentes formas de pensamiento, arte, ciencia, filosofía, habían aceptado la imposibilidad de la aproximación objetiva a lo real. Se buscó al menos un medio para crear o elegir imágenes que a manera de gasto artístico pertenecieran a afectar comentarios ambiguos sobre el mundo. La fotografía fue entonces uno de los medios que proporcionó la mirada precisa, a la par que ilusionó, que identificó o señaló en forma crítica algunas características del ámbito contemporáneo, así como nuestros supuestos del arte. En este sentido es importante mencionar un trabajo del artista Miguel Ángel Rojas realizado a finales de la década de 70, surgió de sus incursiones en el Teatro Fuenza en 1978 de Bogotá, lugar de encuentro homoeréticos, donde capturó clandestinamente una serie de imágenes en condiciones difíciles, análogas a las que toman en un campo de batalla, en unas zonas deprimidas. Foto.